Agradezco a los numerosos seguidores de esta primera píldora académica, como así la denominé, correspondiente al primer video relacionado con uno de los temas palpitantes en la vida del abogado litigante y del mismo juez que lo aplica, como es el relacionado con la ratio decidendi. Continuamos con la segunda píldora académica, es decir, con el segundo video, aspirando poder controvertir, discutir, analizar, reflexionar con todos los seguidores a través de mi correo electrónico julioalbertotarazonanavas@gmail.com, igualmente en el canal YouTube, como igualmente en Facebook, para hacer mías las palabras de Renato Descartes cuando decía que la diversidad de opiniones no correspondía a diferencias naturales en la capacidad para razonar, sino a la manera como el hombre utiliza la razón. De modo que, por lo palpitante que es el tema de la ratio decidendi en la vida del abogado litigante y en la vida misma del juez, porque son temas con los que se ejerce la profesión para ir en busca de una mejor calidad de vida y para que a través de las lecturas de las sentencias de la Corte Constitucional tipo C, tipo SU y tipo T, podamos poco a poco ir formando una conciencia filosófica, política e ideológica para contribuir con un granito de arena en el cambio de este país que tanto lo necesita. Igualmente, haciendo mías las palabras de Séneca, sin perder esa brújula, cuando él decía que largo es el camino de la enseñanza a través de teorías, corto y eficaz a través de los ejemplos. Eso es lo que se busca con esta serie de videos o píldoras académicas, poder aterrizar el tema de la ratio decidendi a través de un procedimiento técnico en busca de que ese método trazado por la Corte Constitucional en esa línea jurisprudencial sobre la ratio decidendi nos permita, no obstante con las advertencias que la misma Corte Constitucional hace y como lo vamos a explicar a continuación. Lo dije en el video anterior que no es fácil explicar aisladamente los conceptos de ratio decidendi, obiter dicta y decisum. Esta explicación aislada no deja comprender y entender estas partes de la sentencia de que se compone, porque como todos sabemos, la ratio decidendi es la norma con la cual nosotros podemos explicar, entender y comprender la decisión que tomó el juez. En este orden de ideas, la Corte Constitucional, en la sentencia C836 de 2001, advierte, y hago estas advertencias también para que se entienda que esa técnica práctica o procedimiento práctico que veremos al final con el último de los videos, no es más que una aproximación para poder trabajar en grupo, para poder establecer lo que tanto hemos llamado aquí la ratio decidendi. Entonces la Corte Constitucional en la sentencia 836 del 01 advierte que no es fácil extraer de una sentencia la ratio decidendi. Ella advierte que no toda la sentencia es obligatoria, porque desde ahora tenemos que ir diciendo que es la ratio, que no es otra cosa que la norma, la que es obligatoria y la que constituye fuente principal de derecho, mas no así el obiter dicta, que igualmente está en la parte emotiva dentro de la sentencia, junto con la parte resolutiva, que es donde aparece lo que nosotros llamamos como la decisión. La Corte Constitucional igualmente, advertimos en la sentencia Tutela 461 del año 2003, advierte y dice
que la ratio decidendi no está oculta en la sentencia ni hay que descubrirla. Allí propone la Corte Constitucional que la ratio decidendi sencillamente hay que construirla. Es el trabajo que aspiramos a hacer, de todas maneras, a través de estas píldoras académicas, mediante un procedimiento, repito, o una técnica práctica que he elaborado a fin de poder enseñar y aprender o acercarnos a la construcción de la ratio decidendi. Pues bien, en este orden de ideas entonces volvamos a repetir. La norma legal está construida. Ella está redactada en cada código, mas no la norma jurisprudencial. Repito, norma jurisprudencial que construirla. En Colombia, siendo un sistema de derecho legislado, igualmente tenemos un sistema de precedentes, y así lo encontramos porque vamos a trabajar con sentencias en la mano en la sentencia C816 del año 2011. De modo que, tanto al juez, como dicen las sentencias de la Corte Constitucional, tiene el deber mínimo de precisar la ratio decidendi, tarea que no es solo del juez, sino fundamentalmente también del abogado litigante, porque el abogado litigante, como lo veremos más adelante, ejerce la profesión no solo con la norma legal, sino igualmente con la norma jurisprudencial. De tal manera que, hecha esta advertencia, entonces pasaré a demostrar cómo la enseñanza del derecho quedó solamente en el plano de la mera enseñanza de los códigos, y aunque no guste mucho la expresión, siempre he acostumbrado en mis libros a llamarla como la simple enseñanza codiguera. Eso quiere decir lo siguiente, que el debido proceso hay que enseñarlo como un proceso sustantivo, es decir, como un derecho fundamental que es. Cuando digo que el debido proceso es un derecho sustantivo, y me quiero referir a que es un derecho fundamental, estoy diciendo que es un proceso plagado, excúsenme el término, de derechos humanos fundamentales, como el derecho de acceso a la justicia, como el derecho a la defensa, como el derecho a la prueba judicial, como el derecho a obtener una sentencia justa, y como otros derechos fundamentales de que se compone el debido proceso. En ese debido proceso, como todos sabemos, se aplica no solamente la norma legal, se aplica igualmente la norma jurisprudencial, pero hay que construirla para que desde ahora los abogados sepamos que hay que alegar el precedente o hay que citarlo en la demanda como en la contestación, y por qué no decirlo en la primera audiencia, que se encarga de fijar el litigio, que es la que llamamos para la audiencia de conciliación, donde igualmente no solo se deben citar las normas legales, sino igualmente las normas jurisprudenciales. Entonces los jueces, al aplicar las normas legales a través del debido proceso, pueden llegar a violar los derechos fundamentales, y esto es lo que genera las sentencias tipo C, tipo SU y tipo T. Por ejemplo, el derecho a la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo es un derecho fundamental que igualmente se puede proteger a través de la acción de tutela cuando se pide la nulidad por haberse notificado en ilegal forma, no se accede por parte del juez, y entonces hace posible proteger el derecho fundamental a través de este mecanismo de amparo. Podría entonces preguntar hasta ahora, ¿cómo podemos explicar entonces todo ese procedimiento que tiene que ver hoy en día con los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, antiguo Código de Procedimiento Civil 315 y 320, debidamente y ceñido a lo que dice el texto de cada norma, si no contamos, sabemos y tenemos construida la ratio decidendi, como en muchas otras ocasiones, como podría ser, por ejemplo, para citar dos fallos, la SU 774 del 14 y la tutela 2715 del año 2013,
como igualmente ese deber que tienen los jueces de decretar pruebas de oficio cuando con esa prueba se va a obtener la verdad y no es posible que el fallador lo haga. De modo que, a manera de conclusión, no se pueden explicar las normas de los códigos sin los precedentes judiciales. Esos precedentes son los aplicables a casos futuros y el abogado puede llegar a perder un proceso si no los conoce, y pensando igualmente cuando el juez los pasa por alto y no los aplica. Entonces, cuando el docente, el conferencista, quien escribe en los congresos, en las facultades de Derecho, en los pregrados, en los posgrados, en las maestrías y en los doctorados, no se explica la norma legal junto y de la mano con la norma jurisprudencial, queda solamente la explicación solo del proceso legal formal o adjetivo. Es decir, se desplaza la enseñanza del derecho de la cultura constitucional. E incluso al desplazar la enseñanza del derecho de la cultura constitucional, se priva a quien estudia en ese momento de formar, como lo he venido diciendo, una conciencia política, filosófica e ideológica a través de las lecturas tipo C, tipo SU y tipo T, y se priva de conocer los proyectos, el proyecto de vida de la dignidad humana consagrado en la Carta Política del 91. Y eso es lo que nos lleva en un momento a afirmar que no hay formación en la enseñanza del derecho en principios y valores. Este sería el segundo punto de la píldora académica. Ahora bien, para tratar como un tercer punto, me quiero ocupar ya del concepto que es la ratio decidendi. Es que la ratio decidendi sencillamente, sin más vueltas y a secas, significa la razón de la decisión. La razón de la decisión podría confundirse cuando, como todos sabemos y leyendo sentencias de la Corte Constitucional, unas sentencias hablan de principio, otras sentencias hablan a secas de regla, otras sentencias hablan de regla judicial, otras sentencias hablan de regla jurídica, otras sentencias hablan de la regla jurisprudencial, otras sentencias hablan de fundamentos normativos, otras sentencias hablan de criterio jurídico o razón, otras sentencias hablan de regla de derecho. Podría de pronto con todas estas expresiones confundir a quien empieza a leer la línea jurisprudencial y dentro de la línea jurisprudencial el método para construir la ratio decidendi. De modo que esto no puede prestarse a equivocación alguna. Sencillamente, como dice la Corte Constitucional en la sentencia tutela 410 del 2014, la terminología que utilice, aunque no es idéntica, sí ella está recogiendo la idea básica y general de la figura que estamos estudiando, la regla decidendi. Y esto sencillamente porque hay sentencias, por ejemplo, como la tutela 047 del año 99, que habla de ratio decidendi y se alude a las razones, como la tutela 110 del año 11 y la tutela 495 del 2007, que habla de razones de la parte motiva que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión. Y una muy conocida, la tutela 1300 del año 2001, que dice aquellas consideraciones normativas que son realmente la razón para decidir el asunto. Y la tutela 058 del 2003, que dice que es la razón, refiriéndose a la norma, que explica la decisión. En resumen, con la ratio decidendi, que significa razón de la decisión, con esa denominación se refiere, y es lo mismo, a las denominaciones principio, regla de derecho, regla jurisprudencial, fundamentos normativos, regla judicial, fundamentos jurídicos suficientes o reglas simplemente a secas. Ese es, en definitiva, por ahora, en esta píldora, esta modestísima explicación que espero contar con la lectura y los seguidores como igualmente los tuve con el primer video. Muchas gracias.